Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Alan Roca, médico holístico, entrenador, y hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier ciclista, triatleta o corredor. Cómo calcular de verdad tu frecuencia cardíaca máxima y por qué no debes de confiar en la famosa fórmula de 220 menos la edad. Muchos me escribís en comentarios diciendo: Alan, tengo 53 años y me sale 157 o 167 de máxima. ¿Es eso real? Y otros me dicen: tengo 73 años, como el otro día, y dice: ¿cuál es mi zona 2? ¿No? Y claro, el problema está en que usamos fórmulas pensadas hace más de 50 años que no funcionan en la mayoría de los casos. Hoy os voy a contar de dónde viene ese mito, qué fórmulas más modernas existen y cómo medir tu frecuencia máxima de forma práctica y cómo aplicarlo en tu rendimiento. Al final os mostraré ejemplos reales de mis corredores con mejoras en su tanto por ciento de grasa, en sus umbrales y en su rendimiento. Hablemos del mito de 220 menos la edad. Y para empezar por eso, ¿de dónde viene realmente el 220 menos la edad, ¿no? Y es en 1971, el año que nací, Haskell y Fox publicaron un estudio donde de manera muy aproximada calcularon una relación entre la edad y la frecuencia cardíaca máxima. Pero fue con datos muy limitados, en cinta de correr, con pocas personas y sin criterios científicos sólidos. Lo curioso es que se popularizó tanto que hasta hoy siguen usando gimnasios, relojes deportivos y aplicaciones de medicina como el aparato de electrocardiograma. Pero aquí viene lo importante. Esa fórmula puede fallar hasta en 20 latidos por minuto arriba o abajo. Imaginaros, un ciclista de 50 años, según la fórmula, su frecuencia cardíaca máxima sería 170, pero en la práctica puede estar en 190 o en 150. Eso cambia todo su plan de zonas. Si tu zona 2 depende de un cálculo erróneo, todo tu entrenamiento se va a distorsionar. Y os voy a dar un ejemplo de uno de mis atletas máster de 60 años. Con la fórmula tocaba 160 pulsaciones, pero en la prueba de esfuerzo llegó a 200 pulsaciones. Si se hubiese quedado con el 160, nunca habría entrenado en intensidades correctas. Y también el caso contrario, ¿no? Un joven con 25 años, con una frecuencia máxima real de apenas 170 debido a una bradicardia sinusal. Si lo obligan a llegar a 195 por la fórmula, pues lo van a reventar, ¿no? ¿Qué fórmulas nos podemos encontrar hoy en día? Fórmulas más modernas, ¿no? Pues existen fórmulas, por ejemplo la de Tanaka, que hemos hablado alguna vez en algún vídeo, y la de Ness. Tanaka, en 2001, dice que puede ser 208 menos 0,7 por la edad, menos 0,7 por la edad. Ness publicó en 2012 una que dice 211 menos 0,64 por la edad. Son más ajustadas, pero ojo, todavía solo son promedios estadísticos, son pura estadística. Por ejemplo, un ciclista de 53 años con Tanaka tendría una pulsación de 171 máxima y con Ness tendría 177. Ahí vemos que hay 6 pulsaciones de diferencia. Pero si lo llevamos al laboratorio, puede que su frecuencia cardíaca máxima real esté en 185. Y esto nos dice algo muy claro. Las fórmulas sirven de aproximación, pero nunca sustituyen una medición real. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo medir realmente tu frecuencia cardíaca máxima? ¿No? Y hay dos caminos. O podemos hacerlo en el laboratorio o podemos hacerlo en campo. En el laboratorio hacemos una prueba de esfuerzo con un cicloergómetro o con un tapiz rodante, por lo tanto vamos a sacar muchas más cosas, mucho más datos, umbrales, etcétera. Se va incrementando poco a poco la carga hasta que ya no podemos más. El valor más alto registrado junto al consumo de oxígeno suele ser tu frecuencia cardíaca máxima. Pero no todos tienen acceso al laboratorio, ¿no? Ni el dinero para ir a un laboratorio. Entonces vamos al campo, que es muy práctico y muy sencillo. ¿Qué protocolo? Pues el típico protocolo. Calienta 15-20 minutos en zona 2, zona 1-2, busca una subida constante de unos 3 a 5 minutos y haz un esfuerzo progresivo, casi como una contrarreloj, hasta que no puedas más. Recuperas 3 minutos y repites una segunda vez. En esas 2 repeticiones, la mayor frecuencia cardíaca que registres en tu pulsómetro es tu máxima real o realmente muy cercana. Y ahí tengo una advertencia, ¿no? Un warning, ¿no? Esto no es para hacerlo si tienes problemas de salud, ¿no? Siempre consulta a tu médico o hazlo supervisado si tienes antecedentes cardíacos, ¿no? No siempre ponerse a tope puede ser una buena opción, ¿no? Sin control.
Y os voy a contar algo personal, ¿no? En mis tiempos de pista, en los años 80, yo llegaba a 210 pulsaciones, ¿no?, en las pruebas de velocidad. Hoy, con más de 50 años, mi máxima está muchísimo más baja. Rara vez llego a las 175 pulsaciones. El corazón cambia, y cambia con el entrenamiento, cambia con la edad. Por eso es tan importante medirlo cada cierto tiempo. No siempre tenemos la misma condición. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos bien este conocimiento, ¿no? Pues os cuento casos reales de mis corredores. Un ciclista aficionado, un máster de 45 años, entrenaba siempre en zona 2, pero mal calculada, ¿no?, con el 220 menos la edad. En realidad estaba siempre en zona 3. ¿Y el resultado? Fatiga constante, no bajaba de grasa, se estancó con la potencia. Ajustamos sus zonas con una prueba de esfuerzo y en 8 semanas, lo que hemos dicho muchas veces, bajó 2 kilos de grasa, mejoró su umbral ventilatorio. Y otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, pues un triatleta máster también, que creía que su frecuencia cardíaca máxima era 172, ¿no? Y en laboratorio salió 185. Con ese dato reconfiguramos todas sus zonas, lógicamente con los umbrales, y pasó de hacer sus fondos siempre cansado a llegar más fresco a las competiciones. Y esto nos enseña que la frecuencia cardíaca real te da seguridad y precisión, y más aún si la combinas con potencia y percepción de esfuerzo y con una prueba de esfuerzo de VO2 max. En resumen, la fórmula de 220 menos la edad está totalmente obsoleta. Existen fórmulas más modernas, como las de Tanaka y las de Ness, que son mejores, pero aún son aproximadas. Hemos visto que hay 6 pulsaciones de diferencia. Y lo más recomendable es medir tu frecuencia cardíaca máxima con un test de campo o con un test de laboratorio. Conocerla bien puede cambiar por completo tus zonas, tu entrenamiento y, sobre todo, lo más importante, tus resultados. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿sabéis cuál es vuestra verdadera frecuencia cardíaca máxima? Me lo dejáis en comentarios y si queréis que muestre un test de campo real con uno de mis atletas, dígamelo y lo preparamos para un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir este vídeo con tus compañeros de fatigas, mejor dicho, de entrenamiento. Nos vemos en el próximo vídeo.